Ok, cerrando el aspecto teórico de esta sesión de estado de situación financiera, indicamos que una entidad identificará claramente en cada estado financiero y sus notas respectivas, es decir, el estado de situación financiera y obviamente los demás estados financieros, el nombre de la entidad, siempre tiene que aparecer el nombre de la empresa, cualquier cambio relativo a dicha información desde el final del periodo precedente, es decir, a veces hay empresas que cambian de denominación social, ¿no? ¿Sí? Entonces eso también es importante también mencionarlo. También indicar si estamos presentando estados financieros en forma individual o en forma consolidada. ¿Ya? Hay empresas que tienen un grupo económico y desean presentar la información agrupando todas a su vez las empresas en las cuales operan, todo el holding, ¿no? Como también hay empresas que solamente desean presentar una sola o individualmente una sola de estas empresas. La siguiente es la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, es decir, si hablamos de un periodo económico, de nuestra situación financiera a la fecha en la cual estamos haciendo el corte, es decir, aquí, a esta fecha. ¿Sí? Y lo mismo sucede en las notas en forma comparativa con el periodo anterior. La moneda de presentación, dependiendo de estos financieros en Perú, normalmente son en soles, salvo que se haya pedido una autorización para presentarlos en otra moneda, en dólares, en euros, en fin. Y el grado de redondeo practicado a presentar las cifras se refiere a que normalmente la moneda de presentación, repito, es en soles, pero a veces hablamos de empresas de mayor magnitud, ¿no? Entonces, estas empresas suelen a veces presentar, por un efecto de sencillez, los estados resultados o los estados financieros, perdón, en millares, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, al colocarle en millares, deben de colocar una cabecera en la cual indiquen justamente que los estados financieros están presentados de esa manera redondeado en miles, ¿no? Ok, entonces, importante, la entidad dice presentar en el estado de situación financiera el vínculo de las notas de los estados financieros indicando mayor detalle al mismo. Es decir, hay partidas que requieren tener una nota a los estados financieros para mayor detalle. No es obligatorio colocarle notas a todas las partidas. Ojo, mucho cuidado con eso. No es obligatorio, solamente a ciertas partidas que así lo ameriten, así lo necesiten. Dice, cuando esa presentación sea relevante para completar su situación financiera. Después, se añadirán otras partidas con el tamaño, naturaleza o función de una partida sea tal que la presentación por separado resulte relevante para comprender la situación financiera. Lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Cuando les mostré esto, a ver un segundito. Cuando les mostré esta parte les dije que, por ejemplo, el rubro otras cuentas por pagar, está incluido los tributos, está incluido las remuneraciones, está incluido las deudas, otras cuentas por pagar diversas, está incluido dividendos por pagar, etcétera. Entonces, pero si alguna de estas partidas era relevante, se puede presentar por separado. Entonces, eso es lo que estamos mencionando aquí en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Después dice, las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones pueden ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la entidad. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si hablamos de una empresa, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿ya? Estamos presentando los estados financieros de Cineplanet. Entonces, obviamente, a mí me interesa colocar no solamente las ventas, sino también colocar el tipo de venta que yo tengo. Y normalmente, por ejemplo, en un cine, los ingresos preferentemente son de dos tipos. Los ingresos por las entradas, ¿sí? De las entradas de la asistencia al cine. Y los ingresos, por ejemplo, por la venta de los alimentos que se consumen dentro del cine. Entonces, ¿puedo presentar mi estado de resultados, por ejemplo, estos resultados de esa manera? Claro que sí. Entonces, del mismo modo, por ejemplo, si yo tengo o tenemos una empresa que es agrícola, de repente el rubro de inventarios, nosotros debemos mostrar la parte, por ejemplo, vinculada a los activos o las existencias, indicando la naturaleza de dichas existencias, ¿no? Cultivo frutos de paltos, de uvas, ¿no? Entonces podemos indicarlo eso en el estado de institución financiera. La respuesta es sí, porque es la naturaleza de la empresa y podemos mostrarlo de esa manera, ¿no? Entonces, mientras mejor se muestre la información para los usuarios, entonces debe de hacerse de esa forma, ¿de acuerdo? Eh, por último, estamos colocando un pequeño modelo. En realidad es un modelo adaptado del modelo SMB. El modelo SMB es mucho más detallado, pero como les había mencionado, no todas las partidas son aplicables a todo tipo de empresas. Entonces he procurado colocar aquí las partidas mucho más comunes en una empresa, y esto nos va a servir también con los casos prácticos que vamos a hacer a continuación. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero,
la fecha de corte, en este caso es el 30 de diciembre de 2019, la moneda, como le dije, expresada en soles, el detalle de la nota, como ustedes pueden ver, el detalle de la nota, si es que hay partidas que necesitan una nota, le colocaremos, no todas necesitan una nota, eso también lo dijimos, y como pueden ver ustedes, justamente la agrupación en corriente y en no corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y del mismo modo en pasivo, miren, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura que se tiene que manejar en un estado de situación financiera. Esta presentación, jovencito, se le llama presentación horizontal de estado de situación financiera. Puede presentarse también en forma vertical, es decir, todo esto que ves aquí, que es pasivo y patrimonio, puede colocarse debajo de total activo. Y esa forma de presentación también es perfectamente válida. Otro tema interesante también a entender aquí dentro de este modelo es que aquí está mencionando el cierre de un periodo determinado que es 2019. Normalmente para efectos de presentación siempre deben haber dos periodos, 2019 versus 2018. Y aquí también 2019 versus 2018. Vamos a entrar progresivamente a casos mucho más complicados y más complejos, pero por el momento estamos colocando solamente un periodo económico, ¿de acuerdo? Normalmente, repito, lo normal y correcto es que deben haber dos periodos económicos aquí, ¿de acuerdo? Dos periodos económicos. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, vemos aquí las partidas más importantes que son efectivo, equivalente efectivo. Si nosotros tuviéramos, repito, caja chica, cuenta corriente BCP, cuenta corriente BVA, ¿será necesario colocarles aquí todas esas partidas? La respuesta es no. Yo aquí debo colocar el total de esas cuentas y en la nota de los estados financieros explicaré pues el componente o los componentes de dónde está particionado esta cuenta de efectivo o esta partida de efectivo y equivalente efectivo. Es importante entenderlo porque si no llenaríamos de cuentas, llenaríamos de partidas todo el estado de situación financiera y eso no es lo correcto. Otro tema, por ejemplo, acá dice cuentas por cobrar comerciales neto. ¿Ya? ¿Por qué dice neto? Porque neto es su cobranza dudosa, pues, ¿no? Existen algunas facturas en las cuales a veces entran en morosidad. Por ejemplo, ahora, producto, ustedes saben, del tema del COVID-19, las empresas tienen, pues, o están teniendo y van a seguir teniendo probablemente grandes dificultades económicas y se va a interrumpir la cadena de pagos, ¿no? Entonces, muchas empresas van a entrar en morosidad con, a su vez, sus proveedores. Entonces, si nosotros más bien tenemos unos clientes, es muy probable que estos clientes no lleguen a pagarnos oportunamente y van a entrar en morosidad. Entonces yo tengo que hacer una evaluación crediticia de esos clientes que no me están pagando para ver si aquellos que me están debiendo verdaderamente me van a pagar o no. Tengo que hacer una estimación y aquellos que yo considere que no, hacer una estimación también, una provisión de cobranza dudosa. Entonces cuando aquí menciona el tema neto, se refiere el valor de las cuentas por cobrar neto de dicha provisión. ¿De acuerdo? Otra separación importantísima que están viendo aquí habla de cuentas por cobrar comercial y cuentas por cobrar comercial relacionadas. Entiéndase que las cuentas por cobrar relacionadas son aquellas todas vinculadas a un tema de control, sea común o sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es decir, empresas que sean, por ejemplo, una empresa con su casa matriz o una empresa con su subsidiaria, o simplemente que ambas empresas pertenezcan a un mismo holding o grupo económico. Entonces, a esas cuentas se le llaman relacionadas y normalmente deben ser presentadas de forma separada de las cuentas comerciales a terceros, ¿ya? El rubro inventario ya lo mencionamos anteriormente. Tenemos también a su vez otras cuentas por cobrar que ya lo habíamos indicado, que acá estaba, por ejemplo, el tema de cuentas por cobrar al personal, accionistas, en fin, entre otros, ¿no? Los gastos contratados por anticipado y otros activos corrientes. Entonces, todo esto de aquí me da mi total activo corriente. Por otro lado, tenemos en activo no corriente las inversiones financieras que he mencionado, por ejemplo, las inversiones en acciones, préstamos, depósitos hechos a un largo plazo. Entonces esto entra dentro de inversiones financieras, por ejemplo, papeles de deuda que uno compre a largo plazo. Propiedad, planta y equipo neto, otra vez la palabra neto quiere decir neto de su depreciación acumulada, y lo mismo sucede con intangibles, neto de su amortización acumulada, ¿no? Entonces todo esto que ven aquí viene a ser la parte concerniente al total activo. En la parte de pasivo y patrimonio, como pueden ver ustedes, también se hace la separación en corriente y no corriente. Ya hemos mencionado que la denominación de corriente y no corriente es aquello de hasta un año y más de un año, ¿no? Entonces, acá ven las obligaciones financieras, su parte corriente, las cuentas por pagar comerciales. Acá también quisiera, por favor, mencionar el tema de los anticipos. Mucho cuidado, los anticipos hechos a proveedores
no debe formar parte de cuentas por pagar comerciales porque no es un pasivo en realidad, más bien cumple todos los conceptos de la definición de activo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le hago un pago a un proveedor, en realidad lo que he ganado es un derecho sobre dicho proveedor, ¿no? Entonces yo tengo el derecho de que él me abastezca de dicho producto o me brinde el servicio. Entonces estamos hablando claramente aquí de una presentación dentro del estado financiero en el rubro de activos. ¿Y ahora en qué partida iría? En el rubro de activo de cuentas por cobrar diversas, otras cuentas por cobrar. Aquí tendría que ir los anticipos a proveedores, del mismo modo que los anticipos a clientes tendría que ir aquí en el rubro de otras cuentas por pagar. Ya, mucho cuidado con eso. Eh, y del mismo modo también mencionamos, ¿se acuerdan? El tema de los sobregiros. Los sobregiros bancarios, si bien es una cuenta 10, no deben ir dentro del activo porque no, en realidad no viene a ser un activo. Un sobregiro bancario es una deuda con el banco y debería mostrarse dentro del rubro de obligaciones financieras parte corriente. Tengan mucho cuidado con ese tema. ¿Ok? Entonces, como ven acá, otras cuentas por pagar provisiones, con el pasivo corriente. Si la provisión es a corto plazo, va acá. Si es a largo plazo, iría abajo, ¿no? Las obligaciones financieras parte no corriente, ya lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Y todo eso vendría a ser mi total pasivo, ¿no? La suma de pasivo corriente más no corriente. Por último, tenemos el patrimonio, capital, capital adicional, ya las partidas que he mencionado del rubro patrimonial, y obviamente importantísimo, pues, ¿no? La ecuación contable, como ya lo habéis mencionado, que el pasivo y patrimonio juntos sumen todo lo del activo, ¿no es cierto? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces con ello hemos cerrado la parte teórica, vamos a pasar ahora a la parte